Y abran nuevamente su Biblia allí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. La semana pasada dejamos allí al apóstol Pablo en Jerusalén todavía, en una celda, allí en la prisión, la fortaleza, como dice el texto, fortaleza Antonia, por cierto, así le llamaban, en una prisión bajo custodia de soldados romanos, bajo el cuidado y la protección de soldados romanos. Recuerden que a Pablo querían matarlo. Ese día, lo que vimos la semana pasada, ese día, un día triste para el apóstol Pablo, el día en que estuvo delante del Concilio Supremo de Jerusalén, recuerdan, tuvo la oportunidad de estar ahí, tuvo la oportunidad de dar testimonio acerca del Señor Jesús delante de ellos. No lo hizo. Veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo cometió algunos errores estando allí delante del sumo sacerdote y de los principales sacerdotes y los fariseos y los saduceos, un total de 70 hombres que formaban el Sanedrín o el Consejo Supremo judío. Terminó el día y Pablo, muy probablemente, al estar ya de vuelta allí en la prisión de la fortaleza, pensando en lo que había sucedido en ese día, muy probablemente él estaría triste, avergonzado de sí mismo, decepcionado, pensando, como comentábamos la semana pasada, pensando en lo que había hecho y en lo que no había hecho. En esa condición, en esos momentos, un momento triste en la vida de Pablo, allí en la celda, probablemente una celda oscura, dice el capítulo 23, versículo 11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo. Y mira qué palabras tan maravillosas. Después de un día decepcionante en la vida de Pablo, después de un día en la que Pablo, vemos, había cometido algunos errores, aún con eso, Dios no se apartó de él, Dios no lo abandonó, de hecho no lo abandonó ni un solo momento, aún con los errores que había cometido. El Señor, por gracia, se le aparece allí en la celda donde estaba. Y mira, ¿para qué se le aparece? Se le aparece para darle un mensaje. Dice el versículo 11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Para eso el Señor se le apareció a Pablo allí en la prisión. Probablemente Pablo estaría desanimado, probablemente Pablo estaría allí cuestionando su llamado de parte del Señor y cuestionando algunas cosas. Y el Señor simplemente se le aparece y le da ánimo, lo anima, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Y repito, yo no sé ustedes, pero yo veo aquí la gracia y la misericordia de Dios claramente. Y el versículo dice enseguida, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. El Señor tenía un plan, un propósito para la vida de Pablo, y ese plan, ese propósito se iba a cumplir de una o de otra manera, a pesar de los errores de Pablo, a pesar de las circunstancias alrededor de la vida de Pablo. Los planes y los propósitos que Dios tenía para él se iban a cumplir. Y entonces, bueno, esto nos recuerda y nos enseña algunas cosas. Y una de ellas, hermano o hermana que estás aquí, es esta. Oye bien, Dios nunca nos va a abandonar a ti o a mí, ni a darnos la espalda, aún a pesar de nuestros errores. Y cometemos errores, tú y yo, los cometemos constantemente, frecuentemente. Y podemos confiar cada día en que Dios es fiel y nunca nos va a abandonar ni a dar la espalda, aún a pesar de nuestros errores. Y podemos también confiar en que los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, los planes que Dios tiene para nuestra vida, se van a llevar a cabo, se van a cumplir tarde o temprano, en el momento en que Dios lo tenga ordenado, desde antes de la fundación del mundo, en el momento que Dios lo tenga ya establecido. Esos planes
que Dios tiene, esos propósitos que Dios tiene para tu vida y para mi vida, se van a llevar a cabo. Insisto, a pesar de nuestros errores o a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Porque Dios es soberano. Así que aquel día triste para Pablo, bueno, él, después de todo, él salió librado de esa situación. Recuerden que a Pablo lo querían matar, ¿ah? Comenzando con todos los que estaban allí, que pertenecían al Concilio Supremo Judío, querían matarlo. A Pablo lo odiaban y querían matarlo. Y no solo ellos, había mucha gente, aparte de los líderes religiosos de Israel, que querían matar a Pablo. Aquel día terminó y Pablo ya en la noche, en esa prisión de la fortaleza, bueno, Pablo en ese momento estaba seguro, estaba a salvo, vigilado, resguardado por soldados romanos. Pero el peligro todavía no terminaba. La vida de Pablo continuaba, seguía estando en peligro. Y eso nos enseña, creo, otra cosa, nos recuerda otra cosa. Mira, a pesar de que Dios promete, y así es, Dios promete nunca dejarnos, nunca abandonarnos, y es así, hermano, créelo. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, nunca te va a abandonar. Y promete estar contigo y conmigo siempre, pero eso no implica o no quiere decir que porque eso es así, ya no vamos a enfrentar ninguna clase de peligro alrededor de nosotros. Eso no implica que ya nunca vamos a tener problemas o que nunca nos vamos a enfermar o que nunca vamos a pasar por una prueba o por alguna aflicción. No es así. No es así. Aquella noche, repito, Pablo estaba ahí resguardado, seguro en aquella prisión, pero su vida todavía corría peligro. El peligro para Pablo todavía no terminaba. Y entonces vamos a continuar ahí en el capítulo 23, versículo 12. Dice Lucas, el autor de Hechos. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y oigan lo que hicieron. Se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Estos no eran los líderes religiosos, aunque también estuvieron en complicidad con ellos. Pero estos hombres eran hombres que ya desde tiempo atrás le andaban siguiendo los talones a Pablo, pisando los talones a Pablo y andaban buscando la oportunidad para matarlo. Este grupo de por lo menos 40 hombres, aunque dice que eran más de 40 en el versículo 13, ¿ya? Este grupo de hombres envidiaban a Pablo y odiaban a Pablo. Y su odio era tal, y mira, otra vez esto creo que nos enseña algo. Cuidado con la envidia, hermano, hermana, cuidado con la envidia, porque si no manejamos bíblicamente, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, la envidia se puede trastornar o se puede convertir en un odio profundo, en un odio a tal grado que te lleve a matar a una persona. Y a lo mejor no la matas, a lo mejor no llegas a cometer el acto así de asesinato físicamente, pero en tu corazón estás deseando su muerte. Cuidado. Cuidado con la envidia y cuidado con el odio. Estos hombres, dice el versículo 13, eran más de 40 los cómplices en la conspiración, pero no nada más fueron ellos, dice el 14, estos más de 40 hombres fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Mira hasta dónde el odio puede llevar a una persona. A hacer un juramento. Por cierto, esto es un pacto, Si alguna vez te preguntas lo que es un pacto, lo vemos en el versículo 12. Dice que estos hombres se comprometieron mediante un juramento. Ese es un pacto. Una promesa acompañada de un juramento. Para los que estamos casados, que estamos en una relación de pacto, es esa la relación en la que estamos, en una relación de pacto. El día en que nos casamos hicimos una promesa acompañada de un juramento. Y estamos ahí, en esa relación de pacto. Pero insisto, mira hasta dónde el odio puede llevar a una persona.
A estos hombres se les hizo fácil decir, vamos a jurar y vamos a comprometernos. No sé cómo lo hayan hecho, pero el caso es que juraron y se comprometieron a no comer ni beber nada hasta que hubieran matado a Pablo. El odio puede llevar a una persona a eso. Y aparte de eso, el odio puede llevar a una persona a olvidarse de Dios y a vanagloriarse del día de mañana. Estos hombres, yo pienso que se atrevieron a hacer este juramento de no comer ni beber nada, porque ellos lo veían fácil. Ellos decían, no, mañana a estas horas Pablo ya está en el hoyo, muerto, ya. Se llamaba Pablo. ¿No? Pensaban que el día siguiente ya estarían comiendo y bebiendo, y se olvidaron de Dios y de la soberanía de Dios. Pregunto, mira, una persona con odio puede durar mucho tiempo. Una persona con el corazón lleno de odio puede durar y puede vivir muchos días, mucho tiempo. Pero una persona con el estómago vacío, ¿cuánto dura? No dura mucho. Y bueno, diríamos, bueno, sí, una persona sin comer puede durar días, ¿no? Ok, pero ¿y sin beber? ¿Sin tomar agua? No mucho. Estos hombres se comprometieron a no comer ni beber nada hasta matar a Pablo. Se olvidaron. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de la soberanía de Dios. Y lo irónico, lo contradictorio es que estaban haciendo esto con pretextos religiosos. Ellos estaban haciendo esto pensando que de esa manera, al matar a Pablo, estaban defendiendo su patria, su religión, su ley y en última instancia a Dios. Estaban haciendo esto por motivos religiosos. Y eso es algo que también nos enseña acerca del odio. Una persona cuyo corazón está lleno de odio, puede llegar a hacer muchas cosas y puede llegar a hacer esas cosas con motivos también equivocados, con motivos religiosos, pensando, bueno, estoy agradando a Dios. Esto de alguna manera tiene que agradar a Dios. ¿Te fijas? Una persona llena de odio puede llegar a tal grado de engañarse, de autoengañarse a sí mismo, que puede llegar a pensar que lo que hace lo está haciendo por la voluntad de Dios, para agradar a Dios y para quedar bien con Dios, como era el caso de estos hombres. El pretexto que estos hombres tenían para matar a Pablo era, decían ellos, según, porque no era cierto, el pretexto que tenían era que Pablo había violado la ley judía y había profanado el templo, metiendo allí en el templo a gentiles, ¿recuerdan? Cosa que no era cierta. Pablo ni había violado la ley, ni había metido a ningún gentil al templo. De hecho, noten cuál era la realidad. La realidad era que eran aquellos hombres, esos más de 40, en complicidad con los líderes religiosos, los que estaban cometiendo estos pecados. Eran esos 40 hombres, junto con el sumo sacerdote y los principales sacerdotes, los que estaban violando la ley que ellos decían defender o estar defendiendo. Con esa actitud que tenían hacia Pablo, todavía no lo mataban, pero ya con el solo hecho de desear su muerte, ellos estaban violando uno de los mandamientos de la ley, del decálogo, que dice, no matarás. Y no solo eso, estaban violando también uno de los mandamientos también del decálogo, que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ellos estaban deseando matar a Pablo, y para eso, si era necesario mentir, eso para ellos era lo de menos. Y estaban dispuestos a decir todas las mentiras necesarias con tal de matar a Pablo. Así que dice el 14, fueron a los sacerdotes principales
y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que miren, aquí está el plan, aquí está la celada que ellos tramaron, versículo 15. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten como que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Lo planearon, se tomaron el tiempo hasta eso para planearlo bien. En algún momento pensaron: bueno, no podemos hacer esto solos, necesitamos la ayuda de los sacerdotes, de los líderes, y pues vamos a ellos, vamos a ponernos de acuerdo con ellos, que ellos vayan con el comandante, que le pidan al comandante que saque a Pablo para que lo presente delante de ellos, pues vamos a decir que queremos investigar más a fondo el caso, ¿no? Y así cuando saquen a Pablo y lo quieran llevar ante el concilio, bueno, nosotros en el camino lo emboscamos y se llamaba Pablo. Adiós, Pablo. Tenían su plan, tenían su celada y sobre todo tenían el corazón lleno de envidia y de odio en contra de Pablo. Todo estaba ahí ya, según ellos, todo listo, ya todo armado. De esta no se salva Pablo, de esta no, hasta aquí llegó. Pero, dice el versículo 16, y precisamente comienza con esa palabra, ¿no? Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pero, este pero es igual, es un pero bien importante, ¿te fijas? Pero los hombres pueden hacer sus planes, los hombres pueden maquinar en contra de Pablo, los hombres pueden tener el corazón lleno de odio contra un hijo de Dios, pero, y hay por ahí un dicho, ¿no?, que tenemos aquí en México. Dice, si no mal recuerdo, que el hombre dispone, o no, el hombre propone y Dios dispone. El hombre puede proponer muchas cosas, pero al final Dios tiene la última palabra. Y quiero que vean ahora, a partir del versículo 16, quiero que veamos la soberanía y la gracia de Dios y la protección de Dios a favor de Pablo. Aquellos 40 hombres, en complicidad con los líderes, hicieron su plan y prepararon su celada, su coartada, la trampa para Pablo, y ni siquiera sospechaban, yo creo, que un joven, por alguna razón, se iba a enterar de ese plan que ellos estaban tramando, y que ese joven resultaría ser nada más y nada menos que el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana. Cualquiera diría, ¿no? Oye, qué casualidad. Qué casualidad que ese muchachito estaba allí, a lo mejor iba pasando y de repente le llamó la atención lo que estaban hablando aquellos hombres y por casualidad se enteró de lo que estaban planeando en contra de Pablo. La gente le llama casualidad. La gente que no conoce a Dios, ni la soberanía de Dios, ni la gracia de Dios, le llama casualidad. Nosotros sabemos que Dios es soberano. Nosotros sabemos y creemos que no hay nada oculto delante de Dios. Nosotros sabemos que la mano de Dios, la mano buena, poderosa y soberana de Dios, está detrás de absolutamente todo. Y lo que el hombre trama o planea aún en lo más escondido de su corazón, Dios lo ve. Dios lo sabe. Nosotros sabemos que delante de Dios no hay nada oculto. No podemos esconder absolutamente nada de la mirada de Dios. Nada. Así que lo que pasó aquel día con el sobrino de Pablo de ninguna manera fue casualidad. Todo esto Dios ya lo tenía ordenado, planeado para que sucediera en la vida de Pablo, para que el propósito de Dios y los planes de Dios se llevaran a cabo en la vida de Pablo. ¿Te fijas? Cosas tan sencillas, tan
simples, permítame decirlo así, como que un jovencito se entere de un plan que un grupo de hombres están tramando para matar a otro hombre. Y otra vez, yo puedo ver aquí únicamente la mano de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la protección de Dios a favor de Pablo. Vamos a leer el pasaje, a continuar leyendo. Nuevamente el 16. Dice, pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó, el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó, ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo, unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. ¿Casualidad? No lo creo. Y mira, tú dime si fue casualidad o fue la gracia, la soberanía y la mano de Dios obrando en medio de esto. ¿Casualidad que fuera el sobrino de Pablo el que se enterara del plan de esos hombres? No. ¿Casualidad que a este joven, una vez que se enteró del plan, lo dejaran entrar a la fortaleza e ir hasta donde estaba Pablo en una celda y hacerle saber el plan? ¿Tú crees que fue casualidad? No. Casualidad que Pablo le pidiera al soldado, a uno de los soldados que lo estaban vigilando, y que le pidiera, lleva a este joven con el comandante porque tiene algo que decirle, y que ese soldado le hiciera caso a Pablo, lo obedeciera y permitieran que el joven llegara hasta el comandante. No creo que haya sido casualidad. Y mira, era el comandante, no era cualquier soldado. Casualidad que el comandante, una vez que llegó el joven, estuviera dispuesto a escucharlo y oír lo que tenía que decirle. Y mira la actitud del comandante, porque dice que lo tomó de la mano al joven, lo llevó a un lado aparte y le preguntó, ve la disposición del comandante, hasta la amabilidad del comandante. En una cultura, dicen los que saben, que en ese tiempo a los jovencitos, a los niños, simplemente no se les tomaba en cuenta. Casualidad que una vez que este jovencito le contó al comandante el plan y le dijo, no lo haga, que el comandante le haya hecho caso. Mira, un joven diciéndole al comandante, no lo haga. O sea, no le haga caso a lo que le van a decir aquellos hombres de que saque a Pablo. No lo haga. ¿Y el comandante le hizo caso? Y casualidad que el comandante le haya dicho al jovencito, ok, está bien, no le digas a nadie más que me has contado esto, que nadie sepa. ¿Ves? ¿Casualidad? No, de ninguna manera. La mano de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, a favor, al cuidado de los suyos, a pesar de sus errores. Porque los planes de Dios se van a llevar, se van a cumplir. Y por si eso fuera poco, mira, versículo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales
2 centuriones, como lo traduce la Reina Valera. Ya saben, un centurión era aquel oficial que estaba al frente de una centuria. Una centuria era compuesta por 100 soldados. Entonces dice, mandó llamar a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen, oigan, preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. 200. ¿No? Lleven también, ¿cuántos más? 200 lanceros y 70 hombres a caballo. ¿Cuántos son en total? Fácil, ¿no? 200 más 70. 470. 470 hombres para que cuidaran a Pablo en el camino. ¿Casualidad? De ninguna manera. 450 hombres cuidando a Pablo. 450 guardaespaldas. Diríamos aquí en México, eso ni Obama lo tiene. Y por si eso fuera poco, versículo 24. Denle caballos ¿a quién? A Pablo. Mira, llévenlo, pero llévenlo a caballo. La idea era llegar rápido, pero también era... Mira, yo no puedo ver más que la mano de Dios detrás de todo esto. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Y dice el 26, después escribió, el 25, la siguiente carta para el gobernador. La mano de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en la vida de Pablo y Dios tiene la última palabra en tu vida y en mi vida. Nadie, óyelo bien, hermano, hermana que estás aquí, nadie puede ponerte la mano encima a menos que Dios lo permita. Nadie puede tocarte un solo cabello a menos que Dios lo permita. ¿Ah? ¿Recuerda cuando Jesús cuando lo arrestaron y estuvo delante de Pilato? Llegó un momento en que Pilato lo estaba interrogando y Jesús no contestó nada, se quedó callado. Pilato le preguntó, ¿a mí no me hablas? ¿No me respondes? Como diciendo, ¿no sabes quién soy yo? Yo soy la autoridad aquí. Y si le dice, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y para crucificarte? O sea, aquí se hace lo que yo digo, le estaba diciendo Pilato. Aquí se hace lo que yo digo. O te suelto, si yo quiero te suelto, si yo quiero te mato. Te crucifican. ¿Y recuerdan la respuesta de Jesús ante eso? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. Sí, Pilato, tienes autoridad, tienes poder, tú puedes hacer lo que dices, pero ese poder, esa autoridad que tú tienes sobre mí, te la ha dado Dios. Y es que Dios está por encima de todo y de todos, hermano, de todos. Y repito, nadie puede ponerte la mano encima sin el consentimiento o sin el permiso de Dios. Nadie. Y cuando Dios permite que eso suceda en tu vida, eso que Dios permite, tú puedes confiar en que está dentro de los planes o de los propósitos de Dios para tu vida. Y que al final los planes de Dios, los propósitos de Dios se van a cumplir para tu vida. Así que ahí está el pasaje que ya hemos leído, ya lo explicamos brevemente. Déjenme mencionar algunas aplicaciones también brevemente. Y número 1, mira, hermano, hermana, esto es algo que vemos en la vida de Pablo y no nada más en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Lo vemos a lo largo del libro de Hechos y también en las cartas de Pablo. Y es lo siguiente: entre más comprometidos estemos con Dios y con el Evangelio, nos vamos a enfrentar a más sufrimiento, a más aflicciones. Entre más comprometidos estemos con Dios y con su palabra, con el Evangelio, oye bien, habrá personas a nuestro alrededor que nos envidien, que nos odien,
E incluso se puede dar el caso que haya personas a nuestro alrededor que quieran destruirnos, que quieran matarnos. Y algunas de ellas, o muchas de ellas, van a ser personas religiosas. Personas, repito, religiosas, que digan amar a Dios, personas como de las que habla, creo que es Tito en su carta, esas personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Personas religiosas como los religiosos que odiaban a Pablo y querían matarlo. No era la primera vez que querían matar a Pablo. De hecho, mira, quiero que veas algo conmigo rápidamente aquí mismo en Hechos, capítulo 9, porque quiero que esto lo tengas en mente. Desde el mismo momento, prácticamente desde el mismo día, aunque no fue exactamente el mismo día, pero pocos días después de que Pablo tuvo su encuentro con Jesús allá en el camino a Damasco, el apóstol Pablo se enfrentó con oposición. Pero ¿sabes cuándo se enfrentó con oposición de parte de otras personas? Cuando él comenzó a predicar el mensaje del Evangelio. Mira, en el capítulo 9 de Hechos, cuando lo llevaron a Damasco, y después de que tuvo el encuentro con Ananías y Pablo recobró la vista, dice en el versículo 19, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y enseguida, óyelo, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Enseguida, y enseguida, vamos a ver lo que pasó. Versículo 21. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Oigan lo que dice el 22. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y aquí viene, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, ¿qué pasó? Unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder, ¿qué cosa? Asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot, ¿te fijas? Prácticamente desde el comienzo de su ministerio, es más, yo me atrevo a decir desde el comienzo de su ministerio, el apóstol Pablo enfrentó oposición y alrededor de él hubo gente que lo envidiaron y que lo odiaron al grado de que querían asesinarlo. Pero también desde el principio de su ministerio vemos la mano de Dios y la gracia de Dios sobre él, cuidándolo y protegiéndolo. Porque Dios tenía planes y unos propósitos para la vida de Pablo, y esos propósitos se iban a cumplir a pesar de las circunstancias y de la gente alrededor de Pablo que lo odiaban y lo querían matar. Así que llévate esto, grábate esto. Mira, aquí en la iglesia, hermanos, queremos ser francos, queremos ser claros, no queremos esconder nada, y ni queremos maquillar nada, ni queremos minimizar, ni suavizar nada. Repito, entre más comprometidos estemos con Dios y con el Evangelio, habrá personas a nuestro alrededor que nos odien y quieran destruirnos. Hay un precio que pagar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio o no? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir a Jesús o no? Aquí es donde entran esas palabras de Jesús cuando dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos para ver si le va a alcanzar? ¿No? Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿No? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un costo que pagar, lo hay, lo hay.
Y no podemos decir lo contrario. Sería fácil desde aquí decir, no te preocupes, todo va a estar bien, todo color de rosa, tú nada más dedícate en obedecer a Dios, tú nada más dedícate a hacer un pacto con Dios y Dios se va a encargar de ti y de tu familia y todo va a estar bien en tu vida, en tu familia, vas a prosperar, vas a ser bendecido, todo de color de rosa. No, Señor, no es así. La Biblia no enseña eso. Una aplicación más, y es esta. El odio hace mucho daño. Y eso lo sabemos todos, ¿no? El odio hace mucho daño, pero el odio hace daño no solo a la persona odiada, también hace daño a la persona que odia. Y la persona no se da cuenta. Pero una persona con el corazón lleno de odio es una persona que se está destruyendo a sí misma. El camino del odio es el camino a la muerte, de una parte o de otra parte. Repito, el camino del odio es el camino a la muerte. Es la persona que va transitando por ese camino del odio tiene como meta algo y es la muerte. La muerte de otra persona o la muerte de sí misma. Casi siempre es así. La persona que tiene el corazón llena de odio, una de dos, o mata a alguien o termina muerta ella misma. A causa del odio. Así que cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de que no haya en nosotros, como dice el autor de la carta a los Hebreos, una raíz de amargura en nuestro corazón. Cuidado, cuidado con eso. Porque si no tenemos cuidado, esa amargura se puede convertir en odio. Y el odio nos va a hacer mucho daño, no solo a nosotros, sino le va a causar mucho daño a las personas a nuestro alrededor. Otra aplicación. Y es una pregunta. ¿Qué hace? Mira, ya creo que queda claro, ¿no? Los verdaderos creyentes comprometidos con Dios y con su palabra van a enfrentar oposición, van a enfrentar rechazo, van a enfrentar envidia, odio de la gente. La pregunta es, ¿qué hacer ante el rechazo y el odio de la gente? ¿Te lo has preguntado? Porque a lo mejor dices, bueno, sí, ya me queda claro, ¿no? Si quiero comprometerme con Dios, si quiero vivir una vida de piedad y caminar con Dios, voy a enfrentar sufrimiento, rechazo, odio de la gente. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes cuál es el mejor remedio o el mejor antídoto en contra del odio y del rechazo de la gente? ¿Cuál crees que sea? Indiferencia, no, hermano, no. Y ahí tenemos que también ser claros y tengo que decir, de ninguna manera es la indiferencia. No. De hecho, la indiferencia muchas veces es pecado. Vamos a Mateo, Mateo capítulo 5, porque quiero que lo vean ustedes aquí en la palabra de Dios, en palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 5. Y esto que vamos a leer está en el contexto de las bienaventuranzas. El contexto de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan lo que significa esa palabra, bienaventuranza o bienaventurado? ¿Qué significa? Dichoso, feliz. Feliz. Una persona va a ser bienaventurada o dichosa o feliz de acuerdo a esto. Mira en las palabras de Jesús. Mateo 5, versículo 10. Y les dice así, el Señor Jesús, Dios bendice a quienes, oigan, a los que son perseguidos, óyelo, eso es importante, por hacer lo correcto. Porque una cosa es que te persigan cuando andas haciendo cosas malas, y cuando eso pase no digas, ay, me están atacando porque me porto bien. No, Señor, es porque estás portándote mal. Pero cuando haces lo correcto, cuando vives buscando hacer la voluntad de Dios y te persiguen, óyelo bien, la Biblia dice, tú eres bendecido, Dios te bendice.
Cuando la gente se te opone, cuando la gente te rechaza, cuando la gente te envidia o te odia porque ven que tú estás haciendo lo correcto, Dios te bendice. Eres bendecido. Eres bienaventurado. Dice al final del versículo 10, porque el reino del cielo les pertenece. 11. Dios los bendice a ustedes, oigan, cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque son mis seguidores. Y aquí viene, versículo 12. Aquí está el remedio, el antídoto del que te mencionaba en contra del odio o de la envidia de la gente. ¿Cuál es? Alégrense. Alégrate. Alégrate. El mejor remedio, el mejor antídoto en contra del rechazo, de la burla, del odio, de la envidia de la gente hacia ti es este: alégrate. Alégrate. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Te fijas? Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y si tú te estás preguntando, bueno, ¿y por qué me tengo que alegrar en medio de la persecución o cuando una persona me odia y me quiere matar? ¿Por qué? Por lo que dice Jesús. Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Porque si te están persiguiendo y la gente quiere hacerte daño por hacer lo correcto y porque eres seguidor de Jesús, eso implica que tú eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Verdaderamente tú eres salvo. Y vas camino al cielo. Y te espera una gran recompensa en el cielo. Alégrate. Y yo pregunto, ¿no es eso causa de alegría? No sé tú si lo ves así, pero yo sí. Eso es causa de alegría. Alégrate. Porque sabemos que estamos en este mundo de pasada. Nuestro hogar no es este mundo, nuestro hogar está en el cielo. En la casa de nuestro Padre. Y para allá vamos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, mira, piensa tantito, ¿qué es lo peor que te puede hacer una persona a ti? ¿Qué es lo peor que te puede hacer la gente? Que te maten. ¿No? Eso es lo peor. Ahora velo de esta manera. Lo peor que te pueden hacer a ti, que eres hijo de Dios o hija de Dios, es lo mejor que te puede pasar. Porque en el momento en que te quiten la vida, en ese momento tú vas a la presencia de Dios. Velo de esa manera. Es lo mejor que te puede pasar. Si es que estás en Cristo. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que andemos ahí por la vida con aires de mártir y decir, bueno, pues entre más pronto me maten mejor. No, no es eso. Pero tampoco debemos tenerle miedo, como dice el Señor Jesús, a los que pueden matar el cuerpo únicamente. Porque lo único que puede hacer la gente es eso, es matar el cuerpo, es quitarte la vida física. Pero tu alma, si estás en Cristo, está en las manos de Dios. Y allí nadie puede hacerte daño. Y podemos entonces vivir cada día con la misma seguridad del apóstol Pablo. Y sabemos, o estoy seguro, de que ninguna cosa creada, ni en los cielos ni en la tierra, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que recuerda, llévate esto. El mejor remedio en contra del odio, de la burla, del rechazo, de la envidia de la gente, es el gozo, es la alegría. Alégrate, alégrate. Porque si estás en Cristo, tu galardón es grande en los cielos. Y esto, bueno, nos enseña algo también. Mira, la respuesta de un verdadero creyente ante la aflicción, óyelo que estás aquí. Porque mira, a lo mejor ni tú ni yo nunca vamos a estar ahí en la misma condición que estuvo el apóstol Pablo. A lo mejor no hemos tenido nunca o nunca vamos a tener a nuestro alrededor alguien que nos esté persiguiendo constantemente para matarnos. Pero lo cierto es que sí pasamos aflicciones, pasamos momentos difíciles, pasamos pruebas, pasamos luchas. Pues ahí te va. Repito, la respuesta de un verdadero creyente
ante la aflicción, óyelo, jamás, jamás será o jamás debe ser la queja. No, Señor. Porque el Jesús dice, alégrate, alégrate. La respuesta de un verdadero creyente ante las aflicciones, ante las pruebas, ante los problemas, ante las dificultades, ante la enfermedad, será no queja, sino alegría, gozo y alabanza. Alabanza a Dios que surge de un corazón agradecido, un corazón humilde y un corazón contento delante de Dios a pesar de las circunstancias que hay en mi vida. Así que llévate también esto. Cuidado con la queja. Cuidado con la queja, porque es bien fácil a la hora de que pasamos aflicciones o sufrimiento, es bien fácil quejarnos. Y es bien fácil decir, ¿por qué? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? Ahora que quiero seguirte, ahora que quiero obedecerte, ahora que quiero comprometerme contigo, me pasa esto, ¿por qué? Y sabes una cosa, también esto creo que vale la pena mencionarlo, y lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. Muchas veces, si no es que todas las veces, en medio de esas circunstancias, en medio de las aflicciones y el sufrimiento y las dificultades, la pregunta correcta no es ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? En vez de que le preguntes a Dios ¿por qué?, mejor ve a Él en oración y pregúntale, Señor, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto, Señor? ¿Para qué has permitido que yo esté viviendo en esta condición, en este tiempo? Algo tengo que aprender. Muéstrame. Enséñame. Una aplicación más, ya se apagó ahí ese, no sé cuánto tiempo va, creo que tenemos todavía tiempo. Y creo que lo hemos visto en el pasaje de Hechos que hemos visto el día de hoy, y es esta, hermano, hermana, y de hecho ya lo mencioné. Tu vida, oye bien, tu vida está en las manos de Dios. Y Él, óyelo bien, Él es el que determina cuándo acabará tu vida. No son las personas que te odian los que van a determinar cuándo acabará tu vida. No son las personas que tienen envidia de ti los que van a determinar cuándo terminará tu vida. No es la enfermedad la que va a determinar cuándo terminará tu vida. Repito, tu vida está en las manos de Dios y Él, solo Él, ha determinado el día y la hora y el minuto y el segundo exacto cuando tu vida termine. Ni antes ni después. Por mucho que alguien te odie, por mucho que alguien te amenace, por mucho que alguien jure matarte, tu vida está en las manos de Dios. Y solo Él decide cuándo vas a morir. Solo Él. Porque solo Dios tiene autoridad y poder sobre tu vida y sobre mi vida, sobre la vida de todos. Y Él, que es el soberano, Él tiene la última palabra sobre tu vida y sobre mi vida. Él tiene la última palabra. Y como comenté ya, Dios ya ha determinado un día para que tú y yo dejemos este cuerpo y vayamos a su presencia. Solo Él. Ajá. Otra aplicación más, y esto es para los jóvenes que están aquí, y lo hemos visto en el pasaje de hoy. Dios puede usar a ustedes jóvenes, Dios puede usar la vida de ustedes jóvenes para su gloria. ¿Ah? Un joven de aquel día, sobrino de Pablo, el Señor lo usó. Y mira, no sabemos, mira, Dios es tan soberano que puede usar a alguien joven, aunque ese joven no conozca a Dios. No sabemos en realidad, porque la Biblia no dice nada, si la hermana de Pablo y su sobrino tenían temor de Dios, eran cristianos, no lo sabemos. Probablemente no. Pero la soberanía de Dios es tal que Él puede usar a quien Él quiera. Sea adulto, sea anciano, sea joven, sea hombre, sea mujer, Dios puede usar. Así que jovencitos que están aquí, llévense esto también. Dios puede usarlos a ustedes para sus planes, para sus propósitos y al final para su gloria.
Algo más. Vemos a Pablo en este pasaje de Hechos en la cárcel, en la prisión. El capítulo 23, si quieren regresen ahí. Ya cuando Pablo estuvo allí ante el gobernador Félix, dice el versículo 34, el gobernador la leyó, la carta que le mandó el comandante, dice, la leyó, y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo iré a tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. ¿Te fijas? El capítulo 23 termina con Pablo en la prisión, pero comienza con Pablo también en la prisión. Pablo estaba preso en una prisión. ¿Ah? Y el punto que quiero hacer notar es este. Mira, vemos a Pablo en una prisión. Sí, él estaba allí, en una prisión, y era una prisión romana, custodiado por soldados romanos. Pero estaba a salvo. Estaba a salvo. Estaba seguro. Estaba vigilado, cuidado por soldados romanos. ¿Ves lo que quiero decir? Muchas veces las cosas que nosotros consideramos como malas, resulta que son la voluntad de Dios para nuestra vida, y son la voluntad de Dios para nuestra vida porque es lo mejor que Dios quiere para nosotros. A veces olvidamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Siempre, siempre. Y yo no sé tú, pero si yo estuviera en el lugar de Pablo en una prisión, a lo mejor yo estaría quejándome y preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? Y es que en esos momentos perdemos de vista muchas cosas. Y una de esas cosas es que Dios es soberano. Y Él puede usar muchas cosas que nosotros consideramos como no buenas, como difíciles, como no agradables, para nuestro bien, para nuestro cuidado, para nuestra bendición. Sí, Pablo estaba en una prisión, sí, pero Dios lo tenía allí para protegerlo. ¿Te fijas? Estaba en la prisión, pero allí estaba protegido. Porque había un montón de gente afuera que lo querían matar. Estaba en una prisión, sí, pero esa era la voluntad de Dios para él. Y te aseguro una cosa, no hay mejor lugar que la voluntad de Dios para nosotros. Mientras estemos dentro de la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, podemos descansar en que nuestra vida completa está bajo el cuidado soberano, tierno y poderoso de Dios. Pero cuidado, porque si no estás dentro de la voluntad de Dios para tu vida, cuidado. No esperes que la protección y la bendición de Dios esté sobre ti cuando tú no quieres estar bajo la voluntad de Dios. Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida que no son agradables, no nos gustan y quisiéramos salir de esas situaciones lo antes posible porque nos incomoda, no nos gusta, nos molesta, no las entendemos y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y vuelvo y repito, en medio de esas situaciones, la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que yo esté atravesando esto? Y muchas veces, solo después de pasar por una situación difícil, por una aflicción, por una situación incómoda, solo hasta después que pasamos por esa situación, entendemos para qué Dios lo permitió. Pero es después de, no es antes ni es durante, es después de atravesar esa situación. Es cuando entendemos el para qué. Y una última aplicación, y también ya comenté algo al respecto, es esta. Miren, hermanos, este libro que tenemos en nuestra mano, ese libro que tienes en tu mano, es la palabra de Dios. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios jamás engaña a los que quieren obedecer a Dios y a los que quieren servirle de todo corazón.
La palabra de Dios es clara, sincera, no engaña a nadie. ¿Ah? Y mira, las pruebas, las dificultades, las aflicciones nos ponen en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y de eso la palabra de Dios enseña claramente. El verdadero cristiano, tú lo sabes, el verdadero cristiano no está exento ni de problemas, ni de aflicciones, ni de luchas, ni de pruebas, y tampoco está exento del odio o el rechazo de la gente. Pero tenemos que tener presente siempre lo que ya mencioné. Ahí te va, las pruebas, las dificultades, las aflicciones nos ponen en el lugar donde Dios quiere que estemos. Si esa prueba, esa dificultad que estás atravesando es la voluntad de Dios para tu vida, te aseguro, es el mejor lugar en donde puedes estar. Aunque te resulte incómodo. Tenemos que recordar, y también la palabra de Dios lo enseña claramente, que las aflicciones, las pruebas, las luchas, las dificultades son parte del plan y de la voluntad de Dios para nuestra vida, para tu vida. Así que cuando atravieses pruebas, aflicciones, dificultades, luchas, recuerda que si eso es la voluntad de Dios para tu vida, es lo mejor que te puede pasar. No te quejes, no preguntes por qué. En vez de eso, haz lo que hizo y lo que hacía el rey David. Y quiero que vayamos al libro de los Salmos y vamos a terminar leyendo este libro, este salmo, Salmos número 57. Este salmo, que de hecho es una canción, David la escribió cuando estaba huyendo del rey Saúl. ¿Recuerdan? Saúl quería matarlo. Y muy similar a lo que leemos que pasó con Pablo. A Pablo lo vemos en una prisión, a David lo vemos en una cueva, huyendo de sus perseguidores. El versículo clave de este salmo, adivina cuál es. Es el versículo 7. Vamos a leerlo, versículo 7. Mira cómo le dice David a Dios: mi corazón, ¿está qué? En ti. Oh Dios. Y mira, es importante, porque no nada más dice mi corazón está confiado. No, dice claramente mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Esa es la clave. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio del rechazo y del odio de la gente, la clave es esta: que nuestro corazón esté confiado en Dios. Que nuestro corazón esté lleno no de temor, no de queja, no de dudas, sino de confianza en Dios. Porque cuando nuestro corazón esté lleno de confianza en Dios y no en otra cosa, entonces podemos hacer lo que hizo David en medio de la persecución. Él, en medio de la persecución, teniendo detrás de él gente que quería matarlo, él tenía su corazón lleno de confianza en Dios. Y ese corazón lleno de confianza en Dios lo llevó a buscar a Dios y clamar a Él por misericordia. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Y mira lo que dice enseguida: en ti busco protección. En ti. No en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en mi dinero, no en lo que la gente me diga. No, Señor, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. ¿Te fijas? En medio de la persecución, él, lleno de confianza en Dios, él pudo hacer eso. Fue a buscar a Dios y esconderse, ampararse bajo la sombra de sus alas, dice él, hasta que haya pasado el peligro. Hasta que haya pasado. 2. Clamo al Dios Altísimo. Y mira cómo dice enseguida: a Dios, quien cumplirá, ¿qué cosa? Ahí está. El Señor tiene planes para mi vida. Tiene un propósito para mi vida. Y lo va a llevar a cabo. Se va a cumplir.
A pesar de las circunstancias a mi alrededor, a pesar de las personas alrededor de mí que me odian, que me rechazan, que se burlan de mí, el Señor tiene un plan para mi vida y Él cumplirá su propósito para mí. Y lo mejor que yo puedo hacer en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, de las luchas, de la enfermedad, es clamar a Dios, es buscar su protección, es clamar a Él por misericordia, es ir delante de Él, ampararnos en Él, escondernos bajo la sombra de sus alas, descansar en Él, confiar en Él, solo en Él. Y mira, cuando lo hacemos, dice el versículo 3, ¿qué hace Dios? Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Pero no solo eso, dice, y avergonzará ¿a quiénes? A los que me persiguen. Es que podemos orar confiadamente, creyendo, sabiendo, completamente convencidos de que Dios nos oye y Él nos rescatará. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, nunca, nunca. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Al final del versículo 3 dice, mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. ¿Te fijas? O sea, no solo te va a ayudar, sino que lo va a hacer con amor inagotable y con fidelidad, porque ese es Dios. Nuestro Padre tierno, bueno, clemente, compasivo, misericordioso, que se compadece de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Mira la situación de David. ¿Cuál era la situación de David? Versículo 4, él la describe aquí. Me rodean leones feroces. Y obviamente está refiriéndose a las personas que querían matarlo, como leones feroces, que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espadas. Y eso no es otra cosa más que referencia a todo lo que hablaban sus enemigos de David en contra de él. Así que mira, un corazón confiado en Dios nos lleva a clamar a Dios buscándole por misericordia, por ayuda, por protección, para cobijarnos debajo de sus alas. Y cuando vemos la respuesta de Dios, cuando vemos cómo Él nos ayuda y envía desde el cielo su amor inagotable y su fidelidad, entonces ese corazón lleno de confianza en Dios se llena también de adoración y de alabanza a Dios. Versículo 5, exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia, cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar alabanzas. ¿Te digas? Un corazón confiado en Dios y agradecido con Dios al ver cómo Dios no lo suelta, no lo abandona y Dios lo ayuda con amor inagotable y fidelidad. Es un corazón que lejos de quejarse, lejos de estar preguntando constantemente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un corazón que canta alabanzas a Dios. Segunda parte del versículo 7, con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértense lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer, te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente, cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Allí está. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el antídoto en contra del odio de la gente? ¿O cuál es el remedio o el antídoto cuando atravesamos momentos difíciles, aflicciones, pruebas, luchas, dolor? Aquí está. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Cuando tu corazón esté confiado en Dios, tu corazón te va a llevar a alabar a Dios, pero antes de eso, a buscar a Dios de todo corazón y clamar a Él por misericordia. Y Dios te va a escuchar y te va a responder. Y cuando veas la respuesta de Dios, cómo Él te ama con amor inagotable y cómo Él es fiel a ti, entonces tu corazón se va a llenar de gratitud y la gratitud se va a transformar en alabanza, en cantos de alabanza a Dios, y tú vas a cantar a Dios con alegría.
y con gratitud en tu corazón delante de Dios. Así es que vamos a hacerlo, ¿qué les parece? Pónganse de pie. Vamos preparándonos.